Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre geopolítica clásica. Y es clásica porque vamos a hablar de algunos autores clásicos de la geopolítica, de hecho los más destacados. Y para hablarnos de este tema tenemos con nosotros como invitado al gran Josep Baqués. Es buen amigo del podcast, es parte del proyecto de Global Strategy y siempre es una gozada escuchar a Josep. ¿Qué tal, Josep? Muy buenas. Buenas tardes. Bien, aunque ya digo que tú eres un habitual del podcast, recuerdo cuál es tu currículum, que eres profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona y además eres director de la revista de Estudios en Seguridad Internacional, que es una revista asociada a este proyecto de Global Strategy. O sea que eres parte esencial de esta idea, ¿no? De ir creando una comunidad sólida y seria y rigurosa de estudios estratégicos en español. Bueno, pues tenemos por delante un tema que es ambicioso porque es hablar en un solo episodio de tres autores clásicos de geopolítica. Hemos seleccionado tres en concreto y es un reto porque realmente cada uno de ellos merecería por lo menos un episodio propio. Y por tanto, bueno, pues a ver si conseguimos en el tiempo que nos hemos fijado el sacar lo esencial, que bueno, que tú lo explicas magistralmente, pero el reto es la compresión de tiempo y de ideas, ¿no? Pero vamos, seguro que va a salir, como siempre, brillantemente, teniéndote aquí con nosotros. Entonces, antes de nada, antes de entrar en estos autores clásicos, un recordatorio que ya ha salido en algún otro episodio, que es la diferencia entre geopolítica y relaciones internacionales. Si quieres, podemos entrar por ahí, ¿no? Porque existe un uso generalizado de la palabra geopolítica para cuestiones que realmente no son propiamente geopolítica. Por ejemplo, el entender que unas relaciones internacionales más competitivas, como es el contexto actual, eso es geopolítica, ¿no? Estoy pensando en esas declaraciones de que esta Comisión Europea tiene que ser más geopolítica, que yo creo que no se refieren exactamente a lo que es realmente la geopolítica, sino a esta idea de un mundo más complejo, con mayor competición y donde la Unión Europea debe tener una idea clara de lo que quiere ser y actuar con ese lenguaje del poder, ¿no? Dice Borrell, o en clave más realista. Pero eso no es la geopolítica. Entonces, si quieres, podemos comenzar por ahí. ¿Qué es la geopolítica? Sí, y ahora empezamos. Como cada maestrillo tiene su librillo, pues yo daré mi versión, intentaré que sea muy didáctica. Al final llegamos al mismo puerto, pero muchas veces es como lo explicas. A ver, yo diría, empezando al revés, es en su contrario, que cuando hablamos de relaciones internacionales, intentamos buscar explicaciones al comportamiento de los actores internacionales, sobre todo estados, utilizando como posibles variables temas como, por ejemplo, en el realismo clásico, pues el Estado sería la variable independiente o explicativa de lo que ocurre. En el neorrealismo sería el sistema. En el institucionalismo serían las organizaciones y normas internacionales. En el socialconstructivismo serían las narrativas. En la teoría crítica sería la economía. En cambio, en la geopolítica no sería nada de esto. Es una buena forma de verlo. No sería nada de esto. La geopolítica entiende que la variable explicativa, en última instancia, es la geografía. Y ahora pondré algún ejemplo que es de Spigman, pero que tanto tú como yo hemos utilizado a veces en clase y en documentos, podcast y documentos escritos. Claro, entonces, no es que lo demás no cuente. Damos por hecho que un realista asume que la geografía tiene su peso, pero aún así su debate es si pesa más el Estado o el sistema. Y por un institucionalista, hasta qué punto las normas e instituciones consiguen determinar, condicionar el comportamiento de los estados o de los sistemas. En cambio, la geopolítica dirá lo mismo. Sí, los estados están allí, pero yo analizo cómo la geografía es la que condiciona o incluso determina, yo creo que más condiciona que determina para ellos, es la que condiciona la variable explicativa al final, en última instancia, el comportamiento de todo lo demás. Y al final incluso de estados, sistemas, instituciones, narrativas o economías. La geografía está en la base de la explicación. Y el ejemplo de Spigman es interesante porque, ya verás, te sonará, los dos lo hemos empleado, es un clásico. Él dice, mirad, la política exterior rusa es la misma, en esencia,
hay detalles que cambian, en esencia es la misma con los zares, con los bolcheviques y con Putin. Claro, el tema es, seguro que es la misma, pero ¿por qué? Entonces dirá Spigman, por la geografía, porque es lo que condiciona. Da igual que gobiernen izquierdas, derechas, centros, da igual que los vecinos sean estos o los otros en cada momento. La geografía es lo que marca. ¿Por qué? Porque hay una extensa llanura que conecta las grandes capitales europeas, también da igual quién mande en ellas, con Moscú, el centro neurálgico del poder ruso. Por tanto, Rusia no se puede permitir que entren potentes ejércitos del país que sea, mandados por quien sea y de la época que sea, todos igual, todos indiferente, si la geografía está por delante. Y entonces la pretensión rusa siempre ha sido extender la frontera exterior occidental de Rusia, digamos la frontera que mira a Europa occidental, ponerla la más lejos posible de Moscú, para ganar lo que daríamos en llamar profundidad estratégica defensiva. Si yo consigo controlar un ataque desde 3.000 kilómetros de distancia de Moscú y lo voy frenando por el camino, es más difícil que llegue fuerte a Moscú. Si mi frontera con estas potencias, pero insisto, que geográficamente no están separadas por nada, apenas una inmensa llanura, algún río vadeable, poco más, pero no hay cordilleras que hagan de frontera natural entre París y Berlín y Moscú. No las hay. Y claro, la gente podría pensar, bueno, pues esto es una neura de Spigman, que es el que lo dice y es estadounidense, o de Putin, o de los zares, o de Lenin, o de Stalin. No, no. Que Napoleón llegó a Moscú, que Hitler, sus tropas, Napoleón físicamente llegó a Moscú. Las tropas de Hitler, en diciembre de 1941, recuerdo que combatían en los arrabales de Moscú. Entonces, claro, la geografía es la que manda y la que condiciona la política exterior rusa, sea bolchevique, sea putiniana o sea zarista. En este sentido, hay que extender nuestra frontera occidental lo más lejos posible de Moscú, por tanto, en dirección a Europa. Situación ideal, Segunda Guerra Mundial, Yalta, que llegan a controlar directa Unión Soviética o indirectamente Pacto de Varsovia hasta la mitad de Alemania. Es el gran sueño ruso. Yo no digo que sean ni buenos ni malos, ni que tengan, digamos, que hay que estar a favor o en contra. Defino una realidad. Entonces, la geografía sería la que manda, pero veremos más ejemplos con los diferentes autores que iremos tomando en consideración. Claro, entonces es un tema de énfasis. Las relaciones internacionales enfatizan otras variables. La geografía está allí, pero ponen el acento en otras variables. En la geopolítica, la variable clave es la geografía. Lo demás está ahí, la ideología de quien mande, de acuerdo, la correlación entre diferentes estados, equilibrios de poder o no, de acuerdo. Sí, no son contrarios a eso. Muchos autores de la geopolítica clásica, además, defienden el equilibrio de poder, pero es un además. Lo importante es la geografía. O sea, la cuestión está en el énfasis, no es que apueste de manera exclusiva por una variable, porque eso sería una simplificación y evidentemente no funcionaría como tal a la hora de explicar los fenómenos. Lo relevante es que pone el acento en ello, ¿no? Sí, totalmente. Y digo otra cosa más, que claro, cuando yo hablo de geopolítica, en clase, aquí, con un experto, quien sea, yo digo geopolítica y me baso en la geografía, pero estoy pensando en tres geografías. En la geografía física, lo que la gente definiría como geografía sin más, en la geografía humana, léase en aspectos culturales y sociológicos, y en la geografía económica o geoeconomía, si se quiere. Cualquier experto en geopolítica lo veremos, en Mahan y en Mackinder especialmente, que son los que marcan más el camino, tienen una vertiente sociológica impresionante en sus obras. Pero es geografía humana, y para ellos es fundamental, y sin eso no hay análisis que valga. Por tanto, geografía es montañas y ríos y mares y costas, sí, pero también es la parte sociológica directamente en la parte geopolítica y, por supuesto, es la parte económica. Que tenga recursos o simplemente que sea una vía de paso de los recursos de terceros por mi país, más que suficiente. Lo digo porque luego veremos que tanto Mahan como Mackinder conceden una importancia tremenda al carácter, digamos, de las poblaciones, de las naciones. Y sigue siendo geopolítica, esto sí, es geografía humana. Y también hay que aclarar que estos autores, y bueno, ya aprovecho para anunciar cuáles son los que hemos seleccionado, que son Alfred Mahan, Halford Mackinder y Nicholas Spigman. Bueno, pues estos autores tienen en cuenta, lógicamente, otras variables. De hecho, por ejemplo, leyendo a Spigman, hay partes del libro que es que recuerdan muchísimo al realismo ofensivo de John Mearsheimer. Y siendo Spigman muy anterior a Mearsheimer, porque está hablando en clave claramente realista.
poniendo el énfasis en la geografía, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, pues una variable tan esencial como es la distribución de poder relativo. Claro, sí, sí. Muy Claro, es bien. que el problema no es del experto en geopolítica o en relaciones internacionales o en ambas. Es que me encuentro mucho, lo que ahora diré en mis alumnos, les gustan mucho cosas de blanco o negro. No, esto es multicolor. La verdad siempre es multifacética y las explicaciones mejores son las multicausales. Esto es un caso más. Pero es verdad que ese tono, ese énfasis que pone la geopolítica, los demás no lo tienen tanto. Y al revés. Sí, es un tema de énfasis y es fundamental. ¿Qué recomiendo yo cuando alguien analiza un case study o un posible conflicto? En el marco teórico aconsejo una doble capa. Una capa geopolítica, quizá la primera, y una capa más de relaciones internacionales. Por el final no son contradictorias, pero son capas diferentes. Y si tienes las dos capas, el análisis empírico siempre sale muy potente. Si te dejas una de las dos, no tanto. Claro, todo está relacionado. Tú sabes igual que yo que, por ejemplo, Stephen Walt, cuando habla en sus textos de por qué se genera una coalición, un balancing, un equilibrio de amenazas, tiene como variable también a tener en cuenta la distancia geográfica con el país que me amenaza. No solo el poder relativo, la capacidad ofensiva o las intenciones, también la distancia geográfica. Por tanto, remite a la geografía, por supuesto. Pero en la obra de Stephen Walt es el 5% y aparece incidentalmente. En la obra de Mahan o Mackinder es el 95% y aparece machaconamente. Ahí está la diferencia. Muy bien. Pues si quieres, entramos ya a los tres autores, porque ya digo que es un reto hacerlo de manera concentrada. Esto no quita a que en el futuro podamos hacer algún episodio ya monográfico de alguno de ellos. Y también aprovecho para recordar que tenemos un episodio en concreto que sí que habla algo más de Mahan, que es el de Geopolítica de los Océanos, que es una conferencia que diste, creo que fue con los amigos de la Academia Diplomática de Perú, ahí con nuestro amigo Muy probablemente. Me suena mucho que así fue. Sí, sí. el almirante, ¿verdad? Vale, Sí. pues está en el índice de temas del podcast, de la página de Global Strategy. Bueno, hay un apartado que es como tal geopolítica, donde está ese episodio y luego pues otros episodios también que tratan ya geopolítica de países concretos o temas pues relacionados con geopolítica de los recursos que también metemos en ese apartado. Vale, Sí. pues si quieres, no te robo más tiempo, entramos ya directamente por el primero de ellos, cronológicamente, que es precisamente Mahan. Sí, así es, porque Mahan empieza a escribir hacia 1890, me refiero a textos clásicos, 1890, y es el primero de los tres que abre el fuego, digamos, académico o intelectual, a través de una obra que es un clásico, La influencia del poder naval en la historia. Mahan tiene más cosas escritas, por supuesto que sí, pero en esta marcó un antes y un después, sin duda. Entonces, bueno, presentar un poco a Mahan. Mahan es un oficial de la Marina de Guerra de los Estados Unidos que tenía una cierta mala reputación, digamos, tripulando o mandando o comandando buques, pero que a nivel geopolítico es un tipo de rabiosa actualidad. Podemos ir, por tanto, muy al grano. Él comenta verdades que demuestran el peso de la geopolítica, que siguen siendo verdades 133 años largos después de que él publicara su primer libro. Por ejemplo, él dice, el mar, los océanos, han sido y serán siempre el mecanismo más barato y, aunque parezca sorprendente, lo puedo argumentar, más rápido para transportar mercancías por el mundo. ¿Por qué? Porque al final un buque portacontenedores, hoy en día, en su época eran buques de vela, cargueros, puede llevar miles de toneladas, decenas de miles de toneladas, en el tiempo que tarda en surcar a entre 15 y 18 nudos el mar. Diréis, el tren va más rápido. Sí, pero ¿cuántos contenedores lleva cada tren? ¿Cuántos trenes tengo que sumar para conseguir transportar lo que lleva un solo buque portacontenedores? Es el tema de que al final acaba siendo hasta más rápido. Porque al cabo de un mes o de un año has colocado muchos más contenedores que a través de trenes. Y por tanto, y barato igual por evidentes costes de economías de escala. Colocas muchísimo producto en un solo buque. Por tanto, decía, esto será así siempre. ¿Y qué pasa? Sigue siendo así. Porque claro, hay gente que podría pensar, bueno, pero en el año 2023, además de que las vías férreas han mejorado mucho, carreteras asfaltadas, autopistas, autovías,
Y encima ya hay algunos, no tantos, algunos modelos de aviones de transporte de mercancías. No, pero es igual, con datos de las agencias de Naciones Unidas que monitorizan o monitorean estos transportes, hoy en día el 85% del total de mercancías por volumen métrico, por espacio ocupado, que se transportan por el mundo, se transportan por mar. 133 años después de que lo dijera Mahan. Si vamos al valor de las mercancías, es el 75% aproximadamente. Varía un poquito, un punto arriba o abajo, cada año. Estamos en esas. El valor de las mercancías es un poco menor porque por mar se transportan muchas materias primas que todavía tienen que ser procesadas para convertirlas en productos manufacturados. Luego incrementan algo el valor y es verdad que a veces se quedan, si es un país grande, llegan por mar a Estados Unidos, por ejemplo, se procesan y como producto manufacturado más caro, se venden en el interior de Estados Unidos una parte. Es por eso el decalage, pero sigue siendo un dato espectacular. 85% del volumen, 75% del valor. Por tanto, lo fundamental para Mahan, y empezamos con su teoría propiamente dicha, es que quien desea dominar el mundo tiene que dominar los océanos, entendiendo por tales sobre todo los choke points. Claro, las rutas comerciales más importantes. No se trata de tener una flota parada en medio del Pacífico o en medio del Atlántico. Esto es lo que no entendería Mahan con razón. Es rutas marítimas comerciales y los choke points correspondientes. Y es lo que tiene que hacer un país para ser una gran potencia, o la más grande, o simplemente ser una potencia en un continente, en una región determinada. Claro, entonces lo que hace Mahan es dividir la geopolítica marítima, como dice, en 5 grandes ítems, que son los que influyen, los que tiene que tener en cuenta un Estado para ser una potencia. El primero es la geografía pura y dura, la geografía física. Pero fíjate bien que los otros 4 responden a lo que antes he comentado de geografía humana, sociología, carácter o geoeconomía. Por tanto, vamos a ir explicando lo fundamental de cada uno de ellos. Como tú decías, esto, condensarlo es todo un reto y un mérito, porque en clase estoy un mes para explicar estos 3 autores. Cuando doy clase de esto, puedo estar un mes. Aquí lo haremos en poco más de 1 hora. Pero bueno, también se trata de eso. El profesor tiene que tener esos recursos también. Explicar lo mismo en una tesis doctoral o en 2 y en 15 minutos. Vamos a por ello. Geografía física. Mahan clasifica los países del mundo en función de eso. Dice, los mejor dotados para ser potencias son, dice, las grandes islas monoestatales, importante concepto, monoestatal, o los grandes archipiélagos monoestatales. Y al revés, quien no tenga esta característica, aunque sea un país con mucho brío económico, con mucho brío político, con una gran conciencia estratégica, no podrá ser una gran potencia, nos dice. ¿Por qué? Dice, miremoslo también así en su contrario, que se ve muy bien. Mahan dice, si un país no es una gran isla o un gran archipiélago monoestatal, por definición, si no es eso, tendrá fronteras terrestres, por definición, con 2 o más países. Cuanto más grande sea, más kilómetros de frontera terrestre. Con lo cual, si ese país decide, porque le interesa, por cálculo estratégico, llevar a cabo una ofensiva, digamos, hacia el oeste, por ejemplo, y cruzar la frontera, podrá tener el temor fundado de ser atacado en su frontera norte o en su frontera este, por alguno de sus vecinos que aprovechen esa circunstancia. Entonces, ¿qué ofrece el mar? Para Mahan, el mar es una gran defensa pasiva. Porque es muy difícil, dice Mahan, que de esto sabe también, es muy difícil el asalto anfibio. No es imposible, pero es muy costoso para quien asalta al país rival o enemigo por mar. Por tanto, la mera presencia de muchos kilómetros de costa es en sí misma una defensa pasiva excelente. Yo siempre lo comparo con los fosos medievales en pequeño. Un castillo construía un foso porque eso ya era una defensa pasiva muy, muy importante. Pues ¿qué no será el Canal de la Mancha, por ejemplo? Es una defensa pasiva impresionante. De hecho, el Reino Unido es el país que Mahan, siendo como es estadounidense, más elogia, como ejemplo de una potencia marítima que ha sabido maximizar su posición geográfica, archipiélago monoestatal. Digo bien así porque cuando Mahan estaba vivo, Irlanda sigue siendo parte del Reino Unido. Por tanto, archipiélago monoestatal, sin duda. Irlanda entera también. Josep, un pequeño apunte ahí, sí, porque tiene lógica el ejemplo que plantea Mahan del Reino Unido. O sea, para ellos es fundamental el canal en sí mismo. Bueno, y la Royal Navy para defenderlo. O sea, al final también es esencial como se ve, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Llegaremos a las marinas de guerra. Sí, pero hay un contraejemplo y es muy cercano a nosotros porque es la propia monarquía hispánica. O
sea, en el momento en que, por ejemplo, Felipe II pues, estaba con las guerras en Europa y antes que él, su padre, Sí. Carlos I de España y V de Alemania, pues tiene a los tercios en Italia y los tiene en los Países Bajos y el padre estaba en otros líos todavía más complicados, pero a la vez las costas españolas estaban siendo asoladas por los asaltos berberiscos y además fue un problema que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XVIII. Da respuesta a eso, Mahan. No al caso concreto, pero sí a la circunstancia que planteas. Lo toca prácticamente a todo, es un tipo muy, muy completo. De hecho, vamos primero o seguimos donde estábamos y luego vemos lo que tú planteas porque él da respuesta, en efecto. Y pone un ejemplo británico que les pasó lo mismo que nosotros con los moriscos, a los británicos con los holandeses en el siglo XVII. Pone el ejemplo y, claro, avisa de lo que hay que hacer, ¿no? Claro, el tema es que el Reino Unido, en efecto, ha intentado ser invadido por muchas potencias, por nosotros mismos en 1588. Eso se sabe, la Armada Invencible. Lo que no es tan sabido, pero está muy documentado, es que Napoleón, Francia, tenía planes también de invasión por mar, por supuesto, no queda otra, del Reino Unido. Y no se atrevió ni siquiera a dar el pistoletazo de salida. Y de Hitler todos conocemos la Operación León Marino. Por tanto, tenía incluso las barcazas a punto en el lado alemán del canal, puertos belgas, holandeses, norte de Francia, entonces en manos alemanas, pero tampoco funcionó. Hubo Royal Navy, por supuesto, y RAF y lo que se quiera, pero el mar era una barrera importante. E incluso un ejemplo en su misma línea es Japón, Segunda Guerra Mundial. Bombas atómicas. ¿Por qué se lanzan? Digo la excusa oficial. Yo tengo una explicación mejor, pero me ciño a lo oficial de Estados Unidos, de Truman. Porque si había que invadir Japón por mar, contaban centenares de miles de bajas de marines estadounidenses, que venían ya muy desgastados. Por tanto, la defensa pasiva estaba en un Japón, verano del 45, que estaba hundido militarmente, hundido económicamente, hundido moralmente, y aún así, Washington plantea que es mucho más rentable y útil lanzar 2 bombas atómicas y provocar la rendición incondicional de Japón que meter ahí los marines. Entonces, porque la barrera marítima era muy importante. Bueno, y de aquí todo lo demás, porque dirán alguno, en Normandía se logra el éxito. Se logra el éxito. ¿A qué coste? Un coste muy importante en vidas humanas y tal, que hoy en día, por ejemplo, sería prohibitivo por nuestras sociedades, probablemente. Por tanto, creo que Mahan ahí apunta bastante en lo cierto. El mar como defensa pasiva es la palabra. Luego le podemos meter más cosas, o le tenemos que meter más cosas, pero eso cuenta mucho. Y sobre todo, fíjate bien que cuenta la desventaja del que no tiene mar. Claro, el que tiene tanta frontera terrestre, esto le pasó a China. China envió sus buques en el siglo XIV y XV, buques mucho más potentes que los nuestros de Colón, que llegaron hasta, al menos seguro, el Cabo de Buena Esperanza. Circunnavegando India, llegó a la Meca, China, en el siglo 1421, pasó por el estrecho de Mozambique, bajó, llegó al Cabo de Buena Esperanza. Hay un libro que dice que llegaron también al estrecho de Magallanes. No está comprobado. Yo lo dejo en cuarentena. Pero ¿cuándo China frena? Frena cuando los mongoles los atacan por la espalda. Los mongoles, que entonces eran todavía potencia, siglo XIV, XV, atacan a China por la espalda, China refuerza la Gran Muralla y deja de ser aventuras por el mar. Por tanto, el problema, lo que plantea Mahan, es que si tú no tienes mar, tienes otra cosa que es frontera terrestre que defender. Y a no ser que tengas la inmensa fortuna de que haya unos Pirineos, digamos ahí, una barrera que no siempre ocurre, una cordillera importante, pues es una situación mucho más peligrosa para el país que está a la defensiva. No hay tantas barreras pasivas. Bueno, por tanto, el primer escenario que plantea es este, pero enseguida nos dice que hay un second best, hay una serie de países que, sin ser grandes islas o archipiélagos monoestatales, están bien situados para ser potencias marítimas. Se trata de países que tienen muchísimos, quizá miles de kilómetros de costa abiertos a 2 o más mares u océanos diferentes. Y ahí mete a su país, Estados Unidos. Y tengo que decir que él era muy crítico con su país. Estaba muy decepcionado porque decía, tenemos mimbres para ser potencia marítima, pero todavía, pongo el todavía, todavía no lo somos, decía Mahan. Entonces, pero Estados Unidos tiene evidentemente mar abierto al Pacífico y al Atlántico, y él daba mucha importancia al Caribe, digamos a 2 o 3 mares, depende de cómo se mire. El Caribe se puede ver como parte del Atlántico, pero en fin, dice 3 mares, Pacífico, Atlántico y Caribe, y sin embargo no lo rentabilizaba lo suficiente todavía. Mahan tenía una obsesión, el Canal de Panamá, fue su obsesión, y al final funcionó. Él era un tipo que influía mucho en su gobierno, afortunadamente para su gobierno,
Entonces abrieron el canal de Panamá, lo controlaron, con lo cual convirtieron a Estados Unidos en una casi isla, porque el canal de Panamá permitía conectar las flotas mercantes y de guerra de Atlántico y Pacífico y apoyar también hacia el control del Caribe. Por tanto, es un choke point importante, como decíamos antes. Pero bueno, cualquier país que tenga muchos kilómetros de costa abiertos a 2 o más mares tiene potencial, no es definitivo, tiene potencial para ser una potencia marítima. De hecho, España estamos bien ahí y Francia también, porque tenemos salidas a Mediterráneo y Atlántico. Francia también Mediterráneo y Atlántico. Pero ahí empieza a poner sus reparos Mahan, dice, no están mal situados, por eso hemos sido países importantes, no por casualidad, por eso. Ahora bien, también dice, el gran problema de España es el estrecho de Gibraltar dominado por los británicos. Por tanto, ya no es tan libre el paso de flotas mercantes y de guerra que conecten Mediterráneo y Atlántico. Y Francia, ¿cuál es el problema de Francia? Geopolíticamente, España. Francia no puede conectar sus flotas por culpa nuestra geográficamente. Lo que decíamos al principio de la presentación, mande quien mande, esto es un hecho. Pero fíjate bien la obsesión francesa, Javier, por conectar con canales y ríos navegables. Marsella, al final lo conectaba con Burdeos. Es brutal. Los canales, como nuestro canal de Castilla, pero Francia hizo mucha obra, lo hizo más rápido, más kilómetros de ríos navegables. El problema es que el calado que permiten esos ríos no es muy grande. Y sin embargo tenían esa obsesión de intentar conectar Mediterráneo y Atlántico, que es lo que decía Mahan. No lo logran. Él dice irónicamente, tendría que haber un canal que cruzara los Pirineos, dice Mahan. Claro, no es factible a nivel de ingeniería. Entonces, el problema de Francia somos nosotros, geográficamente, geopolíticamente. Pero aún así ha sido algo en la historia debido a que tenía apertura a varios mares. Y nosotros hemos sido una gran potencia debido sobre todo a que teníamos apertura a varios mares. Claro, al revés también es verdad. Él dice, por ejemplo, ¿por qué Alemania, que desde que se crea como Estado-nación con Bismarck, que es un país con mucho brío político, económico y militar, no cabe duda, sin embargo Alemania es un quiero y no puedo, no ha conseguido nunca ser una gran potencia o la gran potencia que esperaban dominar el mundo? Ni con Bismarck ni con Hitler no llevaron a buen puerto la aventura. Para Mahan la explicación no es Bismarck, ni Hitler, ni la economía, ni tener más o menos panzers. No, esto es geopolítica. Ya no son relaciones internacionales, ni su política de alianzas. El gran problema sería que no tenía suficientes accesos al mar. El Báltico es una ratonera al final. Y salir por el Mar del Norte sí, pero ¿quién está ahí? La potencia marítima por antonomasia, el Reino Unido, haciendo de perro guardián del Mar del Norte. Por tanto, Alemania lo tenía mal. De hecho, la gente suele saber que Alemania en la Primera Guerra Mundial, cuando empieza a tener un imperio en África, Camerún, Tanzania, Namibia, Togo, eran colonias alemanas, pero las pierde todas, claro, en la Primera Guerra Mundial, porque no tiene acceso libre al mar. Entonces, por ahí la teoría de Mahan va cuadrando y es muy explicativa. Lo que pasa es que le añade otro dato muy importante para entenderlo, que es que él dice, vale, estamos en la primera variable, que es la puramente geográfica, hemos dicho. Pero él también dice, un país que tenga estas ventajas, pero que se duerman los laureles, nunca será potencia marítima. Ya entraremos en lo que tú planteabas, Javier, hace unos minutos. Hay que hacer otras cosas que son las variables segunda, tercera, cuarta y quinta, que ahora comentaré. Hay que hacerlas para rentabilizar o maximizar ese potencial geográfico. Por tanto, es posible que un país del second best, que no sea una isla o archipiélago grande, monoestatal, pero que tenga mucha costa, pase por delante como potencia marítima de un país situado en la mejor posición posible, porque ha hecho mejor los deberes. Y al revés, puede ser que un país que esté muy bien posicionado geográficamente no sea una potencia marítima y, por tanto, no sea una potencia, esta es la lógica de Mahan, porque no ha realizado las políticas públicas necesarias para maximizar ese potencial geográfico. Es lo que vamos a ver en las 4 variables siguientes. Ya verás cómo daré respuesta a lo que planteabas, que está, como siempre, muy bien planteado. A ver, él dice, segunda variable importante, Mahan dice literalmente, no me vale tener miles de kilómetros de costa si no lo sé aprovechar. ¿Qué es aprovechar? Hay que meter buenos puertos en esos kilómetros de costa. Y además Mahan dice, ¿dónde hay que meter esos puertos? Claro, mentalidad siglo XIX, y luego lo traducimos al XXI o al XXVII, si hace falta. Dice, tienen que estar ubicados cerca de, a poder ser la desembocadura de estuarios, de ríos navegables. ¿En qué está pensando Mahan? Hay una obra que hacer, es política pública, pero además en un estuario. Porque de esta forma, cuando el buque lleve, por ejemplo, materias primas a un país que las puede manufacturar, de ese puerto por el río, es el mecanismo de transporte típico hasta la época, llegarán al interior del país donde están las fábricas.
o donde estén los mercados, sigan productos ya listos para vender, donde estén los mercados. Y al revés, río abajo hacia la desembocadura, las industrias del país podrán llevar los materiales a exportar a los puertos en cuestión. Por tanto, lo idóneo es que estén siempre en la desembocadura de grandes ríos navegables o estuarios. Pero aquí, luego pondré ejemplos, pero aquí vengo a lo que tú planteabas. Por ejemplo, el ejemplo típico sigue siendo el Támesis, Londres. La capital, además, metida en el estuario, solución perfecta para Mahan. Pero él dice, ojo, porque eso hay que protegerlo, porque tu punto más fuerte es, por definición, también tu talón de Aquiles. Y él comenta que la flota holandesa, siglo XVII, estuvo nada menos que 2 semanas metida en el Támesis, bombardeando a estribor y babor y hundiendo todo lo británico que se encontraba por ahí. 2 semanas buques holandeses bombardeando el Támesis. O sea que nuestros moriscos se quedan hasta pequeños en comparación con ese desaguisado. ¿Cuál es la recomendación de Mahan? Bueno, diría, no lo dice así, esto es una jugada mía como profesor didáctico, diría cuidado con los Pearl Harbors, porque donde tienes tu fortaleza tienes tu punto de mayor debilidad o lo que más llama la atención a tu enemigo. Por tanto, él llama también a fortalecer las defensas costeras, que pueden ser fijas o pueden ser móviles con flotas, las defensas costeras de los países que son potencias marítimas, porque son una tentación para sus enemigos. Por lo tanto, en efecto, tienes muchos kilómetros de costa, ¿tienes una ventaja? Sí. ¿Eres un archipiélago grande? ¿Tienes una ventaja? Sí, pero hay que proteger esa ventaja. Si no, la ventaja se queda en nada. Que era a su vez lo que trató de hacer la monarquía hispánica, precisamente además por Marqués también... de la Ensenada, ¿no? Bueno, estoy pensando más en la época del siglo XV y XVI, Sí. bueno, mejor dicho, XVI, XVII, Sí. aunque también hay elementos en el propio siglo XV, que es esas 3 líneas de defensa, ¿no? Uno, ocupar los puertos que utilicen a su vez los piratas berberiscos, es una estrategia de negación, y de Es ahí el viene, por origen de ejemplo, Vélez de la Gomera, todo eso. y de Melilla en Claro. concreto, ¿no? Y luego de Orán, Alcacequevir y demás, Sí. ¿no? Y luego está la escuadra de galeras y luego todo el sistema de torres de vigilancia y milicias locales y, bueno, pues un sistema de alerta que en parte a veces era efectivo, ¿no? Y luego, lógicamente, fortificar en determinados puertos esenciales, ¿no? Pienso, por ejemplo, uno cercano también, que es Cartagena, que ese, por ejemplo, no lo asaltaron los piratas berberiscos porque estaba bien protegido, ¿no? Pero era imposible proteger todo. Además, la cercanía geográfica jugaba a favor de esos golpes de mano y, por tanto, bueno, pues fue un quebradero de cabeza y llevó que durante siglos el litoral español pues fuera una zona un tanto inhóspita. Y eso, por ejemplo, tenía repercusiones económicas, no solamente sobre el comercio de cabotaje, o sea, las rutas comerciales de cabotaje, sino también sobre la industria pesquera o el propio hecho de no cultivar en zonas muy cercanas a la costa, porque es que la gente se había retirado al interior, ¿no? Pero sí que hubo un esfuerzo, un desvío, por tanto, de recursos a proteger esa frontera marítima. O sea, sí que había esa voluntad y sí que había Sí. una estrategia al respecto, pero lógicamente con un coste de oportunidad. Sí, aunque Mahan diría que esto es una inversión, la mejor inversión, no un gasto. Lógicamente, sí. Y avisa de esto también a los países que estamos hoy en día pues en la jugada, en la partida geopolítica, porque es verdad que a veces nos confiamos, decimos, va, metemos la flota cerca de no sé qué país que nos da la lata, pero protégela bien, porque es tu ventaja y es tu mayor problema, llegado el caso. Entonces, sí, ahí, como siempre, Mahan da lecciones muy útiles en la práctica. Claro, entonces el tema es, la parte militar es esta, pero él, en realidad, le da mucho más importancia a la pata de la geoeconomía que a la pata militar. La pata militar llega luego, ya veremos cómo y por qué. Enseguida lo veremos. La parte económica, lo de Támesis es un ejemplo de cajón, pero a ver, ¿dónde tiene su capital Argentina y Uruguay? Eso ya los lectores lo saben. Estuario del Río de la Plata. Buenos Aires, Montevideo. A ver, España, nuestra época dorada, estuario del Guadalquivir, época donde había el tráfico con América, entraba por el Guadalquivir el puerto de Sevilla, que todavía existe. No es un gran puerto en comparación con Valencia o con Algeciras, por supuesto que no, pero la época dorada daba mucho de sí. Y ojo, Portugal con el Tajo, Lisboa. Hay muchas capitales, Sevilla era una especie de capital de facto en su día, muchas capitales y centros de poder situados en estuarios. Y algo que la gente no sabe, Moscú, por ejemplo, es una ciudad, una capital ubicada muchos kilómetros tierra adentro,
Pero Javier, la llaman la capital de los 5 mares, porque está conectada por estuarios, por ríos navegables artificiales o potenciados artificialmente, o que diría Mahan, con 5 mares Moscú, incluyendo el Mar Negro, incluyendo el Báltico, incluyendo también el Ártico, el Mar Blanco que dicen, por tanto, el Mar de Azov también, el Caspio también. Imagínate hasta dónde llega la mentalidad esta de Mahan. Hasta Moscú, Rusia, potencia continental, sabiendo de sus defectos, ha conectado Moscú con 5 mares. Entonces, es un tema pues que es significativo. Lo mismo Shanghái, China. Pues Río Amarillo, Shanghái, Yangtze. Es decir, las grandes potencias han tenido claro este tipo de argumentos y de recetas. Pero siempre la economía por delante. Lo importante es que la economía fluya. Sin economía no hay marina de guerra. Es pensar al revés. Quiero buques de guerra, ¿para qué? No, ten una economía importante y la gente te pedirá buques de guerra para proteger, porque hemos dicho que el comercio pasa en su 85% por mar. No es tener buques porque sí, hay un motivo para tenerlos y es la protección de las rutas marítimas propias, llegado el caso, a atacar las rutas marítimas ajenas. Puede ser también. Por tanto, siempre recetas muy orientadas a la práctica y en todo caso eso no vale solo con tener costa, hay que saber aprovecharla y además hacerlo de modo inteligente de la forma que estamos viendo. Esa sería la segunda o el segundo pack de recetas que ofrece Mahan. El tercer pack de recetas que ofrece Mahan, que sería el segundo de los que depende no de la geografía pura y dura, sino de las políticas públicas, él dice, para que un país sea una potencia marítima hace falta que tenga mentalidad marítima, que viva su gente pensando en el mar. Y se acoge sobre todo el ejemplo holandés, de su época dorada, siglo XVII. Claro, los datos de entonces no son como los de ahora, no son tan precisos, pero apunta que más o menos 1/3 de la población holandesa vivía pensando en el mar, que no necesariamente embarcada, pero sí pensando en el mar. Vivía de la marina mercante, que era muy potente, la mejor en cuanto a precio y calidad del mundo en el siglo XVII, la holandesa, pero también de los astilleros, trabajar en astilleros, vivir pensando en el mar. Ya no te digo la Compañía de las Indias holandesa, que tenía las Indias a muchísima distancia, solo transitable por vía marítima. Y eso es lo fundamental. Yo siempre digo a mis alumnos, que claro, están en Barcelona la mayoría, digo, ¿vosotros pensáis en el mar, aparte del verano, para ir a la playa en la Barceloneta? No, ¿verdad? Eso nos pasa y es mala noticia. ¿Pero por qué le daba tanta importancia a esto Mahan? Por 2 motivos. Primero, digamos, logístico. Él dice, si finalmente mi país, dice Mahan, se embarca en una guerra y el mar, hemos visto que tiene una gran importancia para la guerra y están pensando en el mar, es mucho más fácil que esa gente acabe siendo marinos en la marina de guerra. Que si es una población, digo así muy didácticamente, que no sabe nadar, ya me entendéis, es decir, es por un truco de profesor, una población que ni se entera de la importancia que tienen los océanos. Y segundo motivo, que para mí está lo más importante que el primero, si digamos argumentos de los que hemos ido acumulando, como él plantea, que por el mar pasa el 85% del comercio, la gente identifica que para vender y vivir bien y enriquecerse y que la economía fluya, hay que comerciar por mar. Por tanto, si la gente vive pensando en el mar, la gente misma pedirá a su país que gaste la pasta en buques de guerra. Será, como decíamos antes, no un gasto, una inversión será. Claro, si no es así, si la gente no es consciente de ello, si no piensa en el mar, dirán, bueno, yo fabrico zapatos, ¿a mí qué me cuentan? Me piden unos zapatos por Amazon, lo que sea, los pongo en una caja, los vendo y los cobro. Pero el 85% va a ir por mar. Tus zapatos también. Tener conciencia de ello hará que la gente esté más predispuesta a gastar más en defensa, a gastar más sobre todo en marina de guerra, que para Mahan es la pata fundamental. No la única, la pata fundamental de una buena política exterior de seguridad y de defensa. Por tanto, la parte de mentalidad se puede trabajar, es otra política pública. Se trabaja desde el sistema educativo, por ejemplo, medios de comunicación. Bueno, aquí no se trabaja. En un país, digamos, que siga las recetas de Mahan, se trabajaría desde el sistema educativo, se trabajaría desde la universidad, más universidades del mar, más asignaturas que tengan que ver con ello, medios de comunicación de masas, divulgando lo mismo. Ciertamente no se hace normalmente y así nos luce el pelo. Este sería, por tanto, el tercer pack de argumentos que nos ha ofrecido Mahan, pero es el segundo que no depende de la geografía física como tal, sino que depende de la postura de los países, de cómo aprovechen eso y de sus políticas públicas. El tercero de estos y el cuarto en total es quizá para mí el más importante,
pero él no lo lanza al principio, por tanto hemos dejado que madure el argumentario. Él dice que solo puede ser potencia marítima y por tanto potencia, lo digo así expresamente, solo potencia marítima y por tanto potencia, porque si no eres potencia marítima te pasará como Alemania, nunca llegarás a maximizar tus posibilidades, Mahan Dixit. Solo puedes hacerlo si tienes mentalidad o espíritu comercial. Esto es muy importante para entender a Mahan. Espíritu comercial. Y ahora vamos a ver qué es eso, porque no es meramente comercial, es más que eso. Espíritu comercial significa tener emprendiduría, tener una mentalidad de tipo empresarial, emprendiduría, capacidad para detectar nuevos negocios, dónde está la ventana de oportunidad y aprovecharla. Y eso lo opone a economías que, aunque tengan propiedad privada, están anquilosadas, burocratizadas y que piensan solo en ciertos productos suntuarios que tienen mucho valor teórico, pero que no ofrecen valor añadido. Ahí es donde se mete más con nosotros y con Portugal en nuestra historia, pero quizá con parte de razón. Se mete con cómo hicimos, no con la conquista de América, no, cómo hicimos la traslación de la riqueza de América a la península y también todos, también Portugal en relación con Brasil. Dice, al final España y Portugal tuvieron economías extractivas, de oro y de plata fundamentalmente. Ya, pero no había apenas valor añadido. Al contrario, hubo dos problemas. Primero, descuidamos aquello en lo que éramos potencia antes de ir a América, que es el textil. Portugal también, pero sobre todo España éramos la principal potencia europea en textil. Textil es todo, es calzado, es ropa, son tintes. Y al final de este proceso histórico terminamos comprando textil a Francia, a Flandes. ¿Qué ha pasado? Pues que la gente que tenía dinero la ponía en el oro y la plata de América, ese dinero que tenía. Descuidaron las inversiones, la mejora del I+D, diríamos hoy, de lo que realmente tenía valor añadido. Traficábamos con piedras de colores, pero no producíamos nada nuevo que fuera valorado realmente por terceros. Y encima inflación. Llega tanto oro y plata para una economía estancada que eso se llama inflación siempre en economía. La economía no tiene crecimiento real y llegan toneladas de oro y plata. Un desastre de inflación, poca competitividad y el pez que se muerde la cola. Él se mete mucho con Portugal, con un ejemplo que es sangrante. Claro, ¿qué hicieron británicos y holandeses? Fueron emprendedores, hicieron lo que hay que hacer en una economía, espíritu comercial. Dijeron, voy a transportar el oro y la plata de estas potencias a Europa. Portugal transportaba el británico. Sabemos que tienen una asociación histórica precisamente contra España y Portugal con los británicos, o por miedo a España. Y Holanda por la conexión de los Habsburgo, transportaba el oro y la plata de América español, porque nos llegó un momento, Javier, en el siglo XVII, XVIII sobre todo, que solo una muy pequeña parte de los buques mercantes que empleaba la corona española, nuestra corona, solo una pequeña parte eran españoles. Esto es un drama para Mahan y para mí también, pero hay gente que no lo ve o le da igual. Para Mahan no es indiferente. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, Portugal acabó tan mal que los británicos compraron los viñedos de Oporto con el dinero que sacaron de hacer los portes del oro brasileño a Portugal. Literalmente dice Mahan, los británicos compraron los viñedos, negocio, de Oporto con la pasta que sacaron, el dinero que sacaron de hacer el porte del oro y la plata brasileña hacia Portugal. Eso es emprendiduría. Y esto es así, puede parecer raro o no. En cualquier tienda de hoy, supermercado, el transportista, el intermediario, se lleva una parte importante del dinero. No es para el agricultor muchas veces. El transportista gana mucho. Eso hicieron holandeses con nosotros, británicos con Portugal. Pero lo que me interesa es espíritu comercial, mentalidad de empresario. ¿Dónde hay una oportunidad de negocio? Localizar eso y a por ello. Los demás pensando en tener petróleo. Lo que está comentando Mahan es que un país puede tener petróleo, oro, plata, petróleo, gas natural, y que es peor a veces. Venezuela tiene petróleo, está fatal. Japón no tiene nada y hablan de la crisis. Sí, lleva 30 años en crisis, 30 años siendo la tercera economía del mundo. Japón, en plena crisis. Ya me gustaría a mí ser la tercera o la cuarta o la sexta economía del mundo y que digan que estoy en crisis, ¿no? Pero bueno, Japón también es un archipiélago monoestatal que también ha sabido sacar partido muchas veces de ello históricamente. Por tanto, espíritu comercial fundamental, porque si tienes espíritu comercial y como el comercio se hace por mar, 85%, tendrás buques mercantes, sí o sí. Y si los tienes, tendrás buques de guerra para proteger las rutas, los choke points, sí o sí. Así se llega a la marina de guerra, según Mahan. El error de muchos estadistas, incluso que aman a sus armadas, marinas de guerra, es plantear que quiero más barcos. ¿Por qué? Porque en el ranking, en el estadillo, en el ranking militar de potencias, ¿pero qué me estás contando? Lógica de Mahan. Produce algo que sea interesante para los demás, luego expórtalo.
lo vas a tener que exportar por mar, 85% de las veces. Entonces, querrán tu gente, tu población, tu sociedad, buques de guerra para proteger las rutas por las que van los productos que ellos han fabricado y de lo que viven. Este es el recurso, el recorrido conceptual, lógico. Aquí lo montamos al revés, empezamos la casa por el tejado. Yo quiero un portaaviones. Muy bien, yo también. ¿Pero para qué lo quiero? No sé, para que en el balance militar apareceremos muy bien. No, no va así. Tú tienes algo que vender. Primero, economía, sí. ¿Por dónde lo venderás? Por geografía, geopolítica, por mar. 85% de las veces. Por tanto, necesito un portaaviones o 2 o 25 o 300, depende de lo que pueda vender. Entonces, y además, si tengo esas ventas, podré pagar los portaaviones. Y la gente estará contentísima de tenerlos. No se quejará. Pero el razonamiento es este. Si empezamos la casa por el tejado, pues entonces nada encaja. Por tanto, Mahan, siempre pensando, digamos, a lo grande, significa a lo geopolítico. Pero ya ves, geografía física, políticas públicas, mentalidad, carácter, la parte sociológica, geoeconomía, todo es geopolítica, como he dicho al principio. No solo son las costas, kilómetros de costa. Eso es una visión simplista de niño pequeño de la geopolítica. Hay que ir a explicaciones complejas como la de Mahan. Y entonces, al final aporta un quinto y último elemento a tener muy en cuenta. Quinto en total, cuarto de los que no son puramente geográficos y, por tanto, de los que dependen de las políticas públicas de los hombres de Estado que hay en cada lugar y época. Él dice, aquí pone un pack de cosas diferentes, pero yo diría, el pack es la toma de decisiones en los momentos decisivos, más importantes en la historia de un país. Por ejemplo, Mahan dice, el gran éxito británico es haberse quedado con el peñón de Gibraltar, cuando después de una guerra y en un tratado en que tenía cierta ventaja, podía haberse pedido, a ver, no se quedó los viñedos de Oporto pagando, ¿por qué no se pide los viñedos de Jerez o de Montilla? Y produce lo que sea, no, una piedra, un pedrusco, Gibraltar, porque es un choke point. Dice, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y aquí él hace un elogio ponderado a Napoleón, un elogio ponderado. Napoleón era francés, pero era de Córcega, tenía, según Mahan, alguna mentalidad marítima, más que otros muchos franceses. Y Napoleón dijo, y esto lo busqué en las obras completas, lo encontré, está documentado, lo tengo localizado en las obras completas de Napoleón, que él quería para Francia Malta, La Valeta, quería la isla de Santipetri, que está entre Córcega y Cerdeña, y quería Corfú, que está en Grecia. Mira que 3 puntos más interesantes para jalonar todo el Mediterráneo, Napoleón. Y Napoleón habría dicho, que esto no lo he visto en Napoleón, porque las obras concretas son muchísimas páginas, cientos y cientos o 1000, pero lo iré buscando. En todo caso, lo relata Mahan. Dice que Napoleón habría dicho que cuando al darse cuenta de que Malta se le iba de las manos, que acabaría en manos británicas, dice, preferiría que los británicos hubieran tomado la colina de Notre Dame, que está en París, a que hayan tomado Malta. Imagínate, Napoleón. Preferiría que hubieran tomado Notre Dame, casi nada, es un símbolo de París. Prefiere eso a que tomen Malta. Bueno, esto es mahaniano. Por tanto, primero saber aprovechar esas coyunturas para pedirse control de choke points, control de rutas marítimas, bases navales. Esto es importante. De hecho, si yo hago un recorrido por las bases navales que tenía el Imperio Británico al final de la era victoriana, más o menos cuando Mahan empezaba a razonar y a escribir sobre estos temas, lo voy a hacer para que el lector, yo lo hago de memoria, el lector que nos escuche, que lo ubique en un mapa tranquilamente luego. Ya verás que la distancia entre base y base es la misma prácticamente. Tiene un mérito tremendo construir un imperio. Base en Darwin, Australia. Base en Hong Kong, en China. Base en Singapur, Estrecho de Malaca. Base en Colombo, isla de Sri Lanka. Base en Adén, entrada del Mar Rojo. Base en Kilindini, es decir, Mombasa en Kenia. Más o menos la misma distancia. Por tanto, esto es una política pública adaptada a lo que quiere una potencia marítima, por tanto, lo que va a ser una potencia política al final del camino. Y al final, ¿qué hacían los británicos? No te lo pierdas. La base de Adén conectaba con Alejandría, en Egipto, vale, a la misma distancia. Y esta conecta con Gibraltar. Pero en los mares interiores, que puede haber guerras, redoblaban las bases. Base en Port Sudán, en medio del Mar Rojo, entre Adén y Alejandría. Base en Malta, La Valeta, en medio del Mediterráneo, entre Alejandría y Gibraltar. Y en cambio, cuando había rutas que por su latitud eran más difíciles de atacar por sus enemigos, el Reino Unido, como las bases son caras de mantener, y Mahan también lo tiene en cuenta y lo dice, digamos que estiraba las distancias. Entre Mombasa en Kenia había una distancia mucho mayor de esa base hacia hasta Simonstown, que está en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y de Simonstown a Freetown, que está en Sierra Leona.
Es un trazado absolutamente perfecto, espectacular lo que hizo el Imperio Británico, espectacular. La misma distancia desde Darwin hasta Alejandría, menos distancia en el mar interior, mar Rojo, mar Mediterráneo, más distancia por innecesario que sea menor, cuando vas a latitudes ya mucho más al sur, ¿no? Pero en todo caso hay un trazado y una política pública de un país que tiene claro que es potencia marítima, tiene claro lo que juega. En cambio, tú sabes igual que yo que el ejército de tierra británico siempre ha sido más bien reducido. Bueno, ahora ya ha quedado en casi nada, pero ha sido muy reducido siempre. Lo importante era la Royal Navy. Le salió bien durante 300 años esta jugada. Bueno, en la época de Mahan estaba espectacularmente bien, 1890, siglo XIX en general, ¿no? Pero esto no es casualidad, y no solo la geografía, no, hay políticas públicas. Esto es lo importante. Y también dice otra cosa, apoyar a tus multinacionales, lo repite mucho. Mahan nos recuerda que hubo un intento belga y otro danés, Dinamarca, por construir compañías de las Indias que compitieran con la holandesa y con la británica. Nos puede extrañar mucho, pero no tanto, porque Bélgica dominaba el Congo, el antiguo Congo belga, después Zaire, y bueno, Dinamarca hasta Groenlandia, es de Dinamarca hasta Groenlandia. Y por tanto, tenía sentido que intentaran avanzar desde esas posiciones para conseguir más cosas. La cuestión es que Mahan plantea, ¿quién impide que belgas y daneses tengan compañías de las Indias? Los británicos. ¿Y qué dice? Perfecto, esa es la jugada idónea. Eso es lo que hay que hacer. Moraleja, apoya a tus multinacionales. Cualquier Estado que quiera ser una potencia debe apoyarlas. ¿Lo hace Estados Unidos? Sí. ¿Lo hace Rusia? Sí. ¿China? Sí. ¿Lo hace Francia? ¿Le queda poco impulso? ¿Y qué ocurre? Lo que pasa, lo que estamos viendo en África. ¿Te queda poco impulso? Bueno, pagas un precio. ¿Haces lo que puedes? Perfecto. Palmadita en la espalda. ¿No puedes más? Pues se va a resentir tu capacidad geopolítica o de control geopolítico. Le está pasando a Francia, lógicamente. A partir de cierto momento nos pasó a nosotros, ciertamente. Es ley de vida o ley de vida geopolítica. Pero en todo caso, las grandes lecciones de Mahan son estas. No empecéis nunca la casa por el tejado. Lo primero es tener economías. Para ello, espíritu comercial, siempre. El experto en geopolítica, el militar, primero espíritu comercial. Si lo tienes y produces algo interesante para los demás, exportarás. Si exportas, va a ser por mar, porque el 85% es por mar. Marina mercante. Solo después, tercer paso, no primero ni segundo, marina de guerra, solo después, por necesidad y por inercia. Si tienes marina mercante propia y hay choke points discutidos o discutibles, tu propia gente querrá pagar impuestos por la cuenta que les trae, es una inversión, para que protejan a tus mercantes, y habrá una marina de guerra poderosa y querida por su gente. Pero primero, la base de cualquier Estado, estrategia, espíritu comercial. Es que ni siquiera es economía porque sí. No es tengo petróleo, a veces es lo contrario. Espíritu comercial produce marina mercante y finalmente, solo finalmente, marina de guerra y potencia. Potencia regional o potencia mundial, depende de lo que de sí esta jugada. A mí me interesa mucho cómo explica cosas que al final cuando las entiendes dices son muy básicas, ya, pero la gente no las tiene en mente. Si yo voy ahora a hablar con no digo un cualquiera, alguien, un profesor ruso, pues igual dirá que ellos necesitan buques de guerra para no sé qué. Si no tienes economía sin nada que vender, no tiene sentido. ¿Para qué los quieres? Sí. Entonces Mahan pone las cosas en su sitio. Primero va esto, abecedario, luego esto, luego lo otro. Y en ese sentido la explicación es muy potente. Es geografía, es economía y es sociología, es mentalidad y es aspectos, por tanto, de carácter cultural. Todo está presente en sus textos. Y hay recetas que sirven para hoy. Tú sabes igual que yo también, por ejemplo, en España tenemos puertos muy potentes. Algeciras es de los más importantes. Valencia el que más, en volumen de TEUs. Algeciras también es muy importante. Pero todo el mundo comenta que Algeciras no está muy bien comunicada con el interior para rentabilizar eso. Mahan nos da la solución también. Él decía estuarios. Estuarios en el 19, pero hoy dice algún alumno siempre, ya, pero profe, estuarios están anticuados. Ya, pero es una metáfora para hoy. Quien dice estuario dice conexiones entre el puerto y el interior, mercados y industrias. Hoy en día el estuario se llama nudo ferroviario. Hoy en día el estuario se llama red de carreteras, autovías y autopistas. Por tanto, la solución está en los textos de Mahan. No es el estuario de hoy se llama nudo ferroviario, se llama autovía y autopista. Pues hay que aplicarse el cuento. ¿Para qué me sirve un puerto magnífico si no conecto lo suficientemente bien con el interior de mi país? Bien significa rápido y con gran volumen de mercancías. Es que lo tengo que rentabilizar para mí, pero para eso necesito esas infraestructuras. ¿Quién me lo cuenta? Mahan. Que no, que hablaba de estuarios. Son los estuarios del siglo XXIV, los ferrocarriles o lo que sea, o del siglo XXVII. Mahan vale para todas las épocas.
Simplemente hay que hacer alguna traducción de este estuario por nudos ferroviarios. Vale, ya está. La filosofía es la misma. Se entiende rápido. Y es un tipo en ese sentido muy completo. Ya ves que no habla nada de guerras. De hecho, hay un comentario que un par de militares nuestros españoles hicieron muy bien en una revista hablando de Mahan. Recogiendo sus opiniones, Mahan decía que él, como profesor de la escuela de la Academia Naval de Estados Unidos, no le interesaba para nada que sus alumnos memorizaran cómo fue que los británicos ganaron la batalla de Trafalgar. Dice, nada, no sirve de nada. A él le interesaba que sus alumnos supieran cómo pudo ser que el Imperio Británico derrotara a la República Francesa. Eso es lo importante para Mahan. No la batallita, no la última batalla, ganar Barlovento o no. ¿Qué me estás contando? La tecnología cambia. Hoy no hay que ganar Barlovento. Lo importante y lo que no sabe todo el mundo, lo básico es cómo pudo ser que el Imperio Británico derrotara abrumadoramente al final a la República Francesa. Más abrumadoramente de lo que la gente se piensa. Francia se bajó los calzones. Tratado de Eden, años 80 del siglo XVIII. Francia deja que entren en su país productos manufacturados británicos, trabajadores británicos, capataces británicos, porque estaban tan hundidos económicamente los franceses que les daba igual todo ya. Aceptaban tratos económicos desiguales con el Imperio Británico. Entonces, claro, esto es lo que le interesa que sepamos a Mahan, es lo que nos cuenta. La batallita última es lo de menos. Que han hundido dos destructores, el otro uno, da igual, es irrelevante para Mahan, irrelevante. Lo importante es lo Sí, otro. bueno, por poner cierto equilibrio, ¿no? O sea, Sí. las dos cosas son relevantes, lo que pasa es que una cosa es el nivel estratégico y otra el nivel táctico, y evidentemente la formación de un marino, las dos cosas son relevantes. Un énfasis excesivo en lo táctico pues lleva a una falta de pensamiento estratégico que tiene sus costes, ¿no? Pero evidentemente al final el marino pues se dedica también a la guerra en el mar, ¿no? Está en el nivel político estratégico siempre, ¿no? Sí, claro. No, y por eso entiendo que a veces autores como Mahan se explican, sí, de aquella manera en la Academia Naval, porque piensan, yo estoy formando a un futuro capitán de corbeta o de fragata. ¿Para qué me sirve lo que le cuenta Mahan? Pero Mahan te diría, vale, pero en tu curso de Estado Mayor, o cuando asciendan a almirante, por favor, que apliquen a este tipo de razonamientos. Por supuesto. Bueno, una cosa que, o sea, no te quiero interrumpir, pero una cosa que sale de todo lo que estás comentando es un episodio de ideas clave de Mahan para una estrategia española del mar, orientada hacia el mar, ¿eh? Has dado varias pistas que son muy interesantes y que ahora por limitación de tiempo, pues lógicamente no podemos entrar, pero si le apetece, ese creo que sería un tema muy relevante. Pues sí. Lo que pasa es que es muy exigente, porque como toca todas las teclas, mira qué políticas públicas plantea. Entra incluso en el sistema educativo. Muy bien. Entonces, una cosa, Josep, estoy viendo el tiempo porque tú tienes un compromiso y... No, pero al final, mira, lo más importante es esto. Tranquilo, vamos tirando. Vale, no, lo digo por lo siguiente, porque... Pasamos a Mackinder, eso sí. Bueno, porque una posibilidad es que pasemos a Mackinder y hablemos de lo que dé tiempo, o que este episodio, bueno, pues sea el primero de una serie sobre autores clásicos, lo que tú prefieras. Bueno, no, como tú veas. Si tú crees que esto, claro, hemos estado más o menos una hora, ¿no? Creo. Sí. Si tú crees que una hora es suficiente y para nuestros amigos de Global Strategy están un poco acostumbrados a estas dinámicas y les va bien, oye, por mí, si quieres lo dejamos aquí, pero entonces si nos emplazamos pronto para meternos con... Sí. De hecho, lo hemos hecho, no es la primera vez, lo hemos hecho en algún episodio previo donde nos pusimos a hablar, fue con el amigo Nacho Gabaldón, sobre temas de liderazgo y la cosa era pues muy interesante y se nos fue por completo el tiempo, ¿no? Entonces lo dividimos en 2 episodios y lo hicimos lo hablamos como estamos haciendo ahora mismo aquí ante de la audiencia, porque es creo muy natural, ¿no? O sea que ya decíamos al principio del episodio que esto era un reto, el condensar en hora y media era el objetivo que teníamos. Estos 3 autores, pero es que si queremos hacer un mínimo de justicia a cada uno de ellos, y también pensando en la propia audiencia, que bueno, que nuestro público es un público ilustrado y que le gusta profundizar en los temas, entonces dar unas pinceladas ya muy superficiales quizás despierta interés, pero no satisface, ¿no? El afán de aprender. No, es mejor hacerlo. Sí, el siguiente podría ser, en todo caso, Mackinder y Spigman, sí podrían ir juntos, yo creo, tranquilamente. Sí, porque además se complementan muy bien. Se complementan. Sí, aquí el único tema, ¿cuál tenía?
más sentido hacerlo junto, no hay problema, pero lo adelanto ya, es que entender a Spigman hay una forma de hacerlo que es Mahan más Mackinder dividido entre 2, te sale Spigman. Spigman es un híbrido, y además él se considera como tal, un híbrido entre la teoría de Mahan y la teoría de Mackinder. La recomendación será que el día que nuestros oyentes lo vean, estaría muy bien que si escuchan el de Mahan, no tarden mucho en escuchar el de Mackinder y Spigman. De hecho, lo que haremos será publicar el de Mackinder y Spigman en el siguiente episodio. Sí. O sea, que Yo no lo habrá recomiendo mucho, una intercalación entre otros episodios. O sea, que esto no es que, bueno, ya seguiremos hablando, ¿no? Sino que esta es una primera parte y luego, pues el siguiente episodio es la segunda genial. parte. Incluso si se marca primera parte, segunda parte, genial. Para Sí, que vean la así, continuidad. tal Porque cual. si tienes fresco a Mahan y a Mackinder, Spigman sale solo. Si no, Spigman parece como una cosa que ha salido de una seta en medio del monte, no sabes de qué va. Pero en cambio, después de estos, se entiende perfectamente como una mixtura entre ambos, Spigman. Vale, genial, pues lo hacemos así. Y luego, si quieres, piensa lo que te he dicho de uno de España, o sea, de elecciones de Mahan para España. Pero eso no hay prisa, solo lo hacemos cuando te venga bien. Vale. El otro ya hablaremos, pero yo lo haría prontito, ¿eh? Estos días de... Sí, eso ya nos coordinamos en la trastienda porque esto lo estamos grabando mucho antes de cuando va a salir. También es verdad, sí. Y ya lo hablamos. Oye, pues como siempre, Josep, un placer escucharte y yo creo que los que están también acompañándonos lo habrán disfrutado. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues seguiremos trabajando para ellos al final. Muy bien. Genial, un abrazo. Un abrazo.